Hola amigos, estoy trayendo un capítulo más de esta serie que tanto les gusta. Les pido que den like al video, lo compartan y se suscriban a este canal para tener más shorts e historias. También voy a hacer una propaganda de un video que voy a hacer, que será el análisis de batalla de Neo Metal Sonic vs Ben 10. Aquí les dejo lo que se podría decir que es un tráiler. Quiero forma hyper. ¿De verdad crees que puedes contra un dios? Yo soy Neo Metal Sonic. En el silencio opresivo del planeta muerto, 4 figuras se destacaban en el horizonte árido, posándose frente a Neo Metal Sonic. Técnicamente, eran todos los Marks restantes. La mitad de su grupo ya había sido aniquilada en cuestión de segundos. Neo Metal Sonic permanecía inmóvil, brazos cruzados, observándolos con una frialdad inquebrantable. Entonces, ¿qué eligen? La voz del robot cortó el aire, implacable. La provocación hizo que algunos apretaran los puños, como si intentaran contener la furia que les hervía por dentro. Me niego a perder contra una máquina. Rugió Mark Emperador, lanzándose en línea recta contra el enemigo. Pero el ataque fue inútil. Con precisión letal, Neo Metal Sonic bloqueó y respondió con un golpe seco al rostro del adversario. La sangre brotó, y Mark Emperador cayó de rodillas sobre el suelo reseco, derrotado de un solo golpe. Sinceramente, estoy decepcionado, murmuró el robot, sujetando con fuerza la cabeza del caído y alzándola como si fuera un objeto frágil. Esperaba que al menos uno de ustedes tuviera valor. Y, como ustedes mismos le dijeron a mis Badniks, ni sirven como calentamiento. Con un apretón cruel, preguntó. Les haré una sola pregunta, ¿cómo llegaron aquí? Está bien, solo suéltame, gimió Mark Emperador, y Neo Metal Sonic lo soltó, dejándolo caer al suelo del desierto. El oponente se retorció, sofocado por el dolor, mientras los demás Marks evitaban el enfrentamiento directo, sus expresiones menos hostiles que antes. Entonces, díganme, continuó el robot, brazos cruzados, ¿cómo variantes de una misma persona pueden coexistir en este mismo universo? El pesado silencio fue roto por un Mark enmascarado. Fue Armstrong. Todas las miradas convergieron en él, cargadas de acusación. ¿Por qué me miran así? Se quejó, molesto. Ese imbécil nos traicionó y nos dejó aquí para morir. En realidad, tiene un punto, comentó el Mark Viltrumita, frotándose los ojos, agotado. ¿Quién es, Armstrong? Neo Metal Sonic se acercó, tensando el ambiente. No sabemos mucho sobre él, respondió el enmascarado. Solo sabemos que puede viajar por el multiverso, añadió Omnimark. Neo llevó un dedo al mentón, pensativo. Interesante. Esto puede ser tanto una ventaja como un peligro para mí, pensó Neo Metal Sonic. ¿Cómo viaja por el multiverso? Preguntó, y el silencio volvió a caer. No sabemos exactamente cómo, respondió el Mark Viltrumita, haciendo que Neo Metal Sonic entrecerrara los ojos. ¿No lo saben? ¿Cómo es posible? Si él los trajo a otro mundo, como mínimo deberían haber exigido una explicación sobre su viaje multiversal. Escucha, amigo, respondió Mark Emperador, levantándose con dificultad mientras se masajeaba la cabeza adolorida. Cuando tienes el control de algo, no te preguntas cómo funciona. Si funciona, sirve. El plan era ayudarlo y él nos ayudaría a conquistar varias dimensiones. Neo permaneció en silencio un momento, hasta que una risa sin emoción escapó, un sonido mecánico y frío que confundió a los Marks. ¿En serio? ¿Ese era el gran plan? ¿De verdad creían que conquistarían múltiples dimensiones? La mitad de ustedes ya está muerta, por mis manos, en menos de 10 minutos. No duraría ni un día. Mark Emperador apretó los puños con fuerza, el orgullo herido.
Dile eso a ellos, intervino el enmascarado, atrayendo la mirada de todos, incluso la de Neo Metal Sonic, curioso por conocer sus verdaderos objetivos. No todos hicimos el mismo trato, continuó el enmascarado, con voz cargada de dolor. Yo vine para encontrar a mi madre y traerla de vuelta conmigo. Al oír eso, Mark Emperador gimió, frustrado. A nadie le importa tu maldita madre, soltó, encarando al enmascarado. Basta. Todos aquí tenemos la misma madre, cortó el Mark Viltrumita, poniéndose entre ambos. Lárgate, idiota. Nadie te llamó a esta conversación. Mientras la tensión entre los Marks crecía, Neo Metal Sonic reflexionaba en silencio. Desde su punto de vista, no eran más que idiotas que creían que el poder, por sí solo, los colocaba por encima de los humanos, que les daba derecho a hacer cualquier cosa. Desconocían el verdadero significado de conquistar. No tenían un plan, apenas habían pensado en cómo funcionaban las cosas. El único plan era llegar a esa dimensión y someter todo por la fuerza bruta. Conquistar no es simplemente someter, es ser inteligente, comandar, imponer orden. Además, ignoraban las consecuencias. Al viajar entre dimensiones, todo cambia. Podrían existir mundos dominados por entidades implacables, lugares donde la humanidad evolucionó hasta destruir planetas con facilidad. El objetivo de los Marks era vago, imposible considerando sus métodos. Y el del Mark enmascarado, aunque ingenuo, al menos era un objetivo posible de alcanzar. Neo Metal Sonic cerró sus ojos digitales por un momento, para luego abrirlos bruscamente. Atención, Habló con voz seria y fuerte, haciendo que todos los Marks dejaran de discutir y lo miraran. ahora que tengo su atención, vengo a hacerles una propuesta, quiero que me sirvan. Al oír esto, todos los Marks quedaron perplejos por la audacia de este robot. Primero mata a la mitad de ellos, y ahora les pide que se unan a él. ¿Y por qué aceptaríamos?, preguntó Omnimark, con los brazos cruzados. Sí, imbécil, ¿por qué?, dijo Mark Emperador. Neo Metal Sonic solo negó con la cabeza ante la imprudencia de estos jóvenes. Niños, Murmuró, chasqueando los dedos y haciendo que toda su flota atravesara la atmósfera, apareciendo frente a todos los Marks. si no se unen a mí, está bien, puedo simplemente matarlos. Dijo Neo Metal Sonic, avanzando lentamente, haciendo que los Marks se pusieran en alerta y tensos. Ese tal Armstrong los traicionó. Entonces les ofrezco venganza. En mi conquista de los mundos, les permitiré divertirse destruyendo varias dimensiones. Su mirada se detuvo en el Mark enmascarado. Y tú, si trabajas para mí, te garantizo que te llevaré a una dimensión donde tú estés muerto y tu madre viva, así podrás asumir el lugar de tu variante. Al oír eso, el Mark enmascarado abrió los ojos. Si no se unen a mí, no hay problema, puedo simplemente matar a todos aquí. La elección es suya. Si se unen a mí, arrodíllense, dijo Neo Metal Sonic, poniendo los brazos detrás de la espalda. Todos los Marks presentes miraron a Neo Metal Sonic con incredulidad, pero ni siquiera tuvieron tiempo de pensar en algo cuando el Mark enmascarado fue el primero en arrodillarse. Poco después, el Mark Viltrumita hizo lo mismo, seguido por Omnimark. Mark Emperador apretó los puños, dándose cuenta de que no tenía elección. Si se negaba, moriría. No había nada que pudiera hacer contra ese monstruo, y los demás Marks lo sabían. Por ese motivo aceptaron. No tenían nada que perder, pero sí mucho que ganar. Con un suspiro de resignación, también se arrodilló. Neo Metal Sonic observó la escena con una mirada satisfecha. Han tomado la decisión correcta, dijo, dándoles la espalda mientras las naves aterrorizaban el planeta, preparándose para construir la fortaleza principal de Neo Metal Sonic. Universo de Boku no Hero, última base secreta de la Liga de Villanos. El aire estaba cargado, denso de urgencia y tensión. Vamos, rápido. No tenemos mucho tiempo, ordenó Starline en tono firme, aplaudiendo para apurar a los miembros de la Liga de Villanos. Fácil decirlo para ti, no eres tú quien está empacando todo esto, refunfuñó Davi, arrojando de forma descuidada algunos objetos dentro de una mochila gastada. Tras la partida del emperador de aquel universo, Starline había usado sus recursos como hacker para infiltrarse en las bases de datos de Neo Metal Sonic. Descubrió, con sorpresa y horror, que el robot había dejado un sustituto al mando. Alguien con planes ambiciosos y crueles. En poco tiempo, un virus sería liberado, un virus capaz de eliminar todos los quirks de la existencia. La Liga de Villanos no tuvo elección. Debían huir, abandonar su mundo y seguir a Starline hasta el universo del que él provenía. Mr. Compress estaba sentado en el suelo, observando con un suspiro resignado. Sin brazos, prácticamente no podía hacer nada por sí mismo.
Fue entonces cuando Shadow, apoyado contra una pared con los brazos cruzados, notó su dificultad. Sin decir una palabra, se acercó y empezó a ayudarlo, empacando en silencio los objetos del villano enmascarado. Mr. Compress solo murmuró un gracias, que fue solemnemente ignorado por Shadow. ¿Ya terminaron?, preguntó Starline, alzando ligeramente el tono. Shigaraki se levantó, cargando su mochila. Sí, pero aún tenemos un último asunto que resolver. La frase hizo que Starline arquease una ceja con desconfianza. Shigaraki simplemente asintió hacia Dabi, quien soltó un suspiro exasperado, dejó la mochila a un lado y salió de la sala sin decir nada. Starline lo observó en silencio, claramente intrigado. Pocos minutos después, Dabi regresó empujando una silla con alguien atado, y furioso. Bakugo se debatía como un animal acorralado, intentando liberarse de las cuerdas que lo retenían. ¿Qué le pasa?, preguntó Starline, cruzando los brazos y observando con curiosidad. Nadie te preguntó nada, idiota extraterrestre, gritó Bakugo, lanzando una mirada fulminante al científico. Starline simplemente puso los ojos en blanco, desinteresado. Después preguntaré por qué exactamente lo están llevando. Pero por ahora, no tenemos tiempo que perder. ¿Todos listos? La mayoría asintió en silencio. Perfecto, dijo Starline. Del bolsillo sacó una esmeralda, falsa, pero funcional. Al alzarla, la piedra comenzó a brillar intensamente, flotando en el aire. Un remolino de luz dorada se formó frente a ellos, abriendo un portal resplandeciente. Por favor, entren al portal por sectores, indicó Starline, haciéndose a un lado. Shigaraki fue el primero en cruzar, seguido de Toga, Kurohige y luego Bakugo, que seguía forcejeando en la silla mientras lo empujaban. ¿Por qué hace tanto ruido ese chico?, murmuró Shadow, aburrido. ¿Qué dijiste?, erizó inflado. Vociferó Bakugo. Antes de que pudiera decir algo más, recibió un golpe seco en el rostro y cayó inconsciente. ¿Por qué no hicimos eso antes?, comentó Dabi, arqueando una ceja mientras arrastraba la silla con Bakugo desmayado. Después, Shadow entró cargando la mochila de Mr. Compress. Este sería el siguiente, pero fue interrumpido por Starline, que lo detuvo con una mano en el hombro. He notado tu situación. Así como hice con Shadow, puedo construir brazos mecánicos para ti, dijo con un tono sereno, casi amable. Gracias, respondió Mr. Compress con sinceridad, antes de entrar al portal. Por último, el último en pasar fue el gnomo que había custodiado la puerta de la base. Su cuerpo torpe tuvo algunas dificultades para atravesar, pero lo consiguió. Starline dio una última mirada a la vieja base. Tan inmunda, una liga de villanos debería, al menos, tener un lugar más digno, murmuró con desdén, antes de desaparecer también en el portal. El brillo cesó. El portal se cerró con un sonido apagado y grave. La base, antes repleta de caos y planes oscuros, ahora no era más que un espacio vacío y abandonado, un recuerdo silencioso de un capítulo que llegaba a su fin. Base principal de Neo Metal Sonic en el universo de Boku no Hero en lo alto de la colosal torre de mando, construida con tecnología más allá de la comprensión humana, Overhaul permanecía inmóvil. Sus brazos estaban cruzados, la mirada fija en un control remoto brillante entre sus manos. Tras la máscara, el silencio no era vacío, era ruidoso. Denso. Reflexivo. ¿Será que todo lo que hice fue en vano?, pensó, cerrando los ojos por un instante. Todo lo que había hecho, fue por él. Por aquel hombre que lo acogió, lo crió, lo trató como a un hijo. Overhaul quería retribuir, transformar aquella pequeña organización en algo más, mucho más. Quería hacerla dominante. Quería que controlara todo Japón. Pero el viejo se negó a aceptar sus métodos. Entonces, lo obligó a dormir, un coma inducido. Un error imperdonable. Después de eso, comenzó los experimentos con Eri. Se detuvo de pensar por un momento. Su pecho pesó. Su corazón, por más corrompido que estuviera, aún latía. Usó a la nieta de aquel hombre como conejillo de indias. Transformó su inocencia en materia prima. Creó drogas a costa del dolor de una niña. Y, al final, ¿para qué? Para nada. Ningún objetivo fue alcanzado. Ningún legado fue construido. Todo lo que Eri pasó, fue inútil. Overhaul cerró los ojos con fuerza. Frustración. Dolor. Culpa. Alzó la mirada hacia el cielo, respiró hondo y susurró. Esta vez, juro que voy a cuidarla. Por él. Cuando herede una parte del imperio de Neo Metal Sonic, se la entregaré toda. Y entonces, desapareceré. Ni ella, ni él, ni los 8 preceptos volverán a ver mi rostro. Yo, no merezco estar entre ustedes.
No merezco perdón. Activó su máscara. Esta, al igual que las de los demás 8 balas, había sido actualizada con tecnología de Neo para impedir que el virus recién desarrollado destruyera sus dones. Toda la base era inmune. El momento había llegado. En silencio, presionó el botón en el control remoto. Alrededor del mundo, torres ocultas explotaron en cadena, liberando en el aire una niebla invisible. El virus. Overhaul solo observó el cielo, indiferente, como si el peso de su propia existencia le impidiera sentir algo. Este es el inicio de una nueva era, murmuró. 2 semanas después ya habían pasado 2 semanas desde que Neo Metal Sonic aterrizó en aquel planeta. La construcción de la base avanzaba con un ritmo brutalmente eficiente. Alimentados por la energía de la Esmeralda Maestra, los Badniks habían sido mejorados. Más fuertes, más rápidos, más letales. En poco tiempo, el 65% de la superficie planetaria ya había sido transformada en una fortaleza indestructible. Desde lo alto, Neo observaba a los 4 invencibles, ahora sus siervos, utilizando su fuerza sobrehumana y capacidad de vuelo para levantar componentes titánicos, encajándolos en la cima de las estructuras metálicas que cortaban el cielo. Neo Metal Sonic apoyó el mentón sobre los dedos, pensativo. Actualmente, contaba con 6 aliados venidos de otros mundos. Overhaul, los 4 invencibles, y Duice. Tras someter a los invencibles, buscó al inestable villano y le prometió que, si era leal y útil, algún día repararía su mente. Duice aceptó. De pronto, una notificación interrumpió sus pensamientos. Uno de los invencibles lo llamaba. Neo hizo un gesto y, frente a él, apareció un holograma de Mark, con los brazos cruzados. Informe, Ordenó Neo. Directo al grano, jefe. Los portales están listos, respondió Omnimark. Neo asintió en silencio y, con movimientos calculados, cerró la comunicación. Caminó lentamente hasta la enorme ventana panorámica de su base. Allá abajo, 2 portales colosales se erguían como monumentos a la dominación. Tenían unos 200 metros de altura. Uno conducía de regreso a la dimensión natal de Neo. El otro, al mundo de Boku no Hero. La primera fase del plan estaba completa. Inició una nueva llamada. Tras unos segundos, Overhaul apareció en el holograma. Neo. Un placer volver a verte. Supongo que esta llamada tiene un propósito específico, dijo él. Neo, de espaldas, con las manos tras la espalda, respondió sin mirarlo. necesito que construyas esto. Con un comando, envió los planos directamente al holograma de Overhaul. Este los analizó. ¿Cuánto tiempo llevará? Preguntó Neo. Si trabajamos con precisión, 4 días. Excelente, Respondió el robot. tengo otras tareas que concluir. Pero recuerda, Overhaul, no tolero la incompetencia en mi imperio. La mirada de Neo atravesó el holograma como una cuchilla. Overhaul entrecerró los ojos, pero asintió antes de cerrar la comunicación. Neo regresó a su trono. Con un simple gesto, activó un nuevo portal. Pero aquel no era como los otros. Era inestable. Salvaje. Caótico. La fase 2, comienza ahora. Dijo con frialdad. La nave en la que estaba disparó un rayo dimensional hacia el cielo, rasgándolo y abriendo un enorme portal multiversal. La nave no avanzó. Permaneció allí, inmóvil, como un rey ante su nuevo reino. Neo observó la inestabilidad del portal. Su tono era sombrío. La energía que emanaba de él causaba distorsiones en el aire. Orbot, inicia el proyecto Alpha Metal. Gruñó. Sí, señor. En cuestión de segundos, la nave liberó cientos de robots. No eran simples unidades. Eran copias perfectas de la antigua forma de Neo Metal Sonic. Modelos clásicos, veloces, brutales, atravesando el portal al unísono como una legión sin alma. La fase 2 estaba en marcha. Con el tiempo, Neo entendió que atravesar portales aleatorios era peligroso. Podría acabar en universos sin recursos útiles, o, peor aún, en mundos que amenazaran su propia existencia. Entonces, creó la unidad metal, espías robóticos que entrarían en portales inestables y se dispersarían por los confines del multiverso. Cada universo explorado sería analizado. Los inútiles serían descartados. Los peligrosos, evitados. Y los prometedores, invadidos. Pero había más. Usando el poder del Phantom Ruby, conectó la mente de todos los Metal Sonic directamente al trono imperial. Así, sentado, podría transferir su conciencia a cualquiera de ellos, y explorar personalmente, sin riesgo. Y entonces, sin decir una palabra, la información comenzó a fluir.
Un torrente de datos, coordenadas, estructuras, mapas, fuerzas, debilidades, civilizaciones. Neo Metal Sonic empezó a catalogarlo todo, con frialdad, con precisión, con hambre de conquista. Base central, Neo Metal Sonic había comenzado a catalogar los universos con una precisión casi obsesiva, hasta que algo lo hizo detenerse. Una imagen. Un fragmento transmitido por uno de sus drones metal, Gremlins. Pero, equivocada. El mar era sangre. Los cuerpos de animales muertos estaban esparcidos por el suelo como simples piezas de una masacre. El cielo, teñido de rojo, parecía llorar odio y desesperación. Aquello no era lo que recordaba. Algo estaba profundamente mal. Movido por una curiosidad fría pero decidida, Neo Metal Sonic decidió sumergirse en la mente de la unidad que había registrado esa imagen. Si ese universo realmente existía, tal vez podría usar sus recursos para algo mayor. Universo desconocido. Un Metal Sonic permanecía inmóvil, inerte, ante una Gremlins completamente devastada. El paisaje era la sombra corrompida de un recuerdo. Entonces, de repente, el robot cayó de rodillas, convulsionando, con los ojos encendidos en un rojo absoluto. Tras unos segundos, se puso en pie, pero ahora, quien tomaba el control era Neo Metal Sonic. Miró a su alrededor, en silencio. Todo parecía sacado de una vieja película de terror, grotesca. La devastación no tenía lógica, no había táctica. Solo muerte sin propósito. Comenzó a caminar, observando la desolación. ¿Qué pasó aquí?, murmuró en voz baja, como si hablara consigo mismo. Según mis cálculos, ninguno de los habitantes de mi mundo sería capaz de esto. Destrucción, sí, pero esto es carnicería sin objetivo. Muertos por todos lados, ríos de sangre, hasta donde recuerdo, nadie que yo conozca habría hecho algo así. Si este mundo era una copia del suyo, entonces debería haber un Dr. Eggman aquí. Tal vez él supiera lo que ocurrió. Sin más demora, Neo activó sus propulsores y partió a toda velocidad, cruzando los cielos rojizos como un rayo mecánico. Mientras volaba a más de 1000 km por hora sobre la región devastada de Gremlins, miró hacia abajo en busca de señales de vida. Nada. Al principio, había sentido un impulso de entusiasmo al reconocer el lugar, quizá pudiera revivir la eterna cacería de Sonic. Pero ahora, aquello ya no parecía posible. Su mente se fijó en un nombre, Sonic. ¿Qué le habría pasado? Aceleró más y finalmente llegó a una isla remota. Allí estaba la base. La base del Eggman local. Pero, abandonada. Neo aterrizó sin prisa. El silencio de la isla era casi asfixiante. Caminó hasta el panel de control de la entrada. Un simple hackeo y la puerta se abrió con un chasquido metálico. Sus pasos dentro de la instalación eran lentos, pero calculados. Analizaba todo. Ningún sonido. Ningún movimiento. El pasillo conducía a la sala de mando. Empujó la puerta con fuerza. Y entonces, se detuvo. Quedó paralizado ante la visión. Allí, en el suelo, estaba el Dr. Eggman. Su cuerpo destrozado. Pálido. La mitad del torso arrancado. Sangre seca manchaba el suelo a su alrededor. Neo se acercó, sin decir palabra. El mundo pareció quedar en silencio absoluto. Se arrodilló. Creador, murmuró, casi como si confesara un duelo que nunca supo que era capaz de sentir. Surgieron recuerdos. doctor, por favor. Recuerde de mí, fui su mayor creación. Lo siento, realmente pido disculpas, pero nunca lo he visto en mi vida, lo siento, pequeño amigo. Tienes razón. Yo, me confundí, perdón. Espero que encuentres a la persona que buscas. ¿Quién hizo esto? Entonces sus ojos encontraron una pantalla encendida en la esquina de la sala. Un archivo aún abierto. Era una imagen. Sonic, de espaldas, sosteniendo la cabeza de Tails. Neo se acercó, sospechando que fuera un error del monitor. No lo era. La imagen era real. Sonic mató a Tails. Y ahora, Eggman también estaba muerto. Aunque no fuera el Eggman de su universo, era Eggman. El creador.
El origen. La furia comenzó a arder en su mente. No era solo ira. Era algo más, algo personal. Sonic mató a Eggman, Dijo, casi sin creerlo. Sabía que existían variantes malignas en el multiverso, pero verlo con mis propios ojos, miró otra vez el cuerpo del creador. Esto no quedará así. Neo se dirigió al ordenador. Inició un escaneo en busca de cualquier Badnik o un operativo. Durante mucho tiempo, toleré tus burlas, Sonic. Toleré la forma en que siempre impediste el surgimiento de Island. Pero ahora cruzaste la línea. Vas a morir, por mis manos. Y esta vez, voy a disfrutar cada segundo. Antes de que pudiera continuar, una sensación lo golpeó. Estaba siendo observado. Giró la cabeza lentamente. Nada. ¿No te maté? Una voz profunda y sombría resonó en la sala. Neo se puso en guardia de inmediato. Normalmente me gusta jugar con mis víctimas, Continuó la voz. pero torturar robots no tiene gracia. Antes de que pudiera reaccionar, la conexión con el Metal Sonic remoto fue cortada. De vuelta a la base principal de Neo, Metal Sonic intentó restablecer la conexión. Lo intentó 3 veces. Nada. Frustrado, golpeó una de las máquinas de la sala, dejando una abolladura visible. Se levantó lentamente. Esto no quedará así. Murmuró con frialdad. Envió una señal a 5 de sus naves. La misión era clara. Ese desgraciado va a pagar. No permitiré que un impostor escupa sobre todo lo que yo y mi creador construimos. Envió una orden. Buscar y transportar las esmeraldas del caos. Se acercó a la ventana. El espacio infinito se extendía frente a él. Voy a encontrarte, Dijo en voz baja, mientras un nuevo portal se abría ante él, iluminando la sala en rojo y dorado. y cuando te encuentre, vas a suplicar por piedad.